Bien, el día de hoy estamos terminando prácticamente el libro de Números, pero nos quedaban unos cuantos versículos del capítulo 35, ¿no? Recordemos que el libro de Números tiene 36 capítulos y cuando comenzamos hace más o menos 6 meses, ¿será? Cuando comenzamos este estudio del libro de Números, 6 meses atrás aproximadamente, eh, era todo un reto, les decía, ¿no? Tanto Números como Levíticos, que anterior a este libro estudiamos, era todo un reto, ¿no? La gran mayoría, yo contaba como anécdota, ¿no? La gran mayoría de personas comienza a leer la Biblia en el mes de enero, ¿no? El que menos, sobre todo en el ámbito cristiano, ¿no? Dicen, este año sí comienzo con fuerza, dicen, ¿no? Entonces, comienzan a leer en enero Génesis, Éxodo, y en Éxodo ya un buen número se queda ahí, ¿no? Llegan al Levítico y la mayoría, primeros capítulos y comienzan a desistir, ¿no? Y números ya ni llegan quizás, ¿no? Pero nosotros nos hemos propuesto este reto de perseverar en estudiar la palabra de Dios, es decir, todo el consejo de Dios, y ya vamos desde Génesis, ¿no? Que comenzamos, hemos estado por Zoom, lo hemos hecho el tema de Éxodo, tema de Levítico y ahora número, ¿no? Y ahora este tema del Zoom, de alguna manera nos ha ayudado a poder llevar estos estudios de manera ordenada y quizás desde casa, ¿no? Ya que quizás en hacerlo en los servicios tomaría más tiempo, ¿no? Por el tiempo que tenemos y por la frecuencia, ¿no? En algún momento en vacaciones incluso hemos estudiado 2 veces por semana y eso nos ayudó a avanzar bastante, ¿no? Entonces, bien, hermanos, eso les cuento como anécdota y ahora estamos llegando, mira, a culminar este libro, ¿no? Y nuestro próximo reto es comenzar con el libro de Deuteronomio, igual, verso a verso, de principio a fin. Bien, entonces, en este capítulo 35, ya en la primera parte, vimos cómo es que todo esto está sucediendo a partir del capítulo 32, 31. Todo esto está sucediendo frente a la tierra prometida. Lo único que les separaba era el río, ¿no? Entonces ellos estaban frente a la tierra prometida, frente a la ciudad de Jericó. Y prácticamente están a un paso, ¿no? Están a unos días ya de llegar. Lógicamente no lo vamos a ver en este libro, no logran cruzar, eso lo vamos a ver ya en el libro de Josué, pero están frente ya, ¿no? Y vimos como que estando frente hubo 2 tribus y media que dijeron, para nosotros yo creo que acá estamos bien, ¿no? Y escogieron su herencia antes de cruzar el río. Y bueno, Dios dijo, bueno, que se queden ahí, ¿no? Entonces eso lo llamábamos conformismo. Pero Dios sigue dando instrucciones y Dios es un Dios de instrucciones. Desde el momento que llamó a Moisés para sacar a su pueblo, Dios le dio instrucciones. Y en ese sentido es que le dijo a Moisés, tú serás mi voz, ¿no? Porque Moisés iba a hablar no de parte de él, sino de parte de Dios. Y cuando Moisés dijo, pero ¿qué voy a decir? Le dijo, Aarón será tu voz, ¿no? Entonces Aarón hablaría de parte de Moisés. Pero finalmente Dios es un Dios de instrucciones. Al mismo Moisés le dio instrucciones. Sacó a su pueblo e incluso para la 10ª plaga dio instrucciones a su pueblo qué es lo que ellos debían de hacer para ese momento de juicio, ¿no? Cómo iban a ser librados de la 10ª plaga, ¿no? Ellos y no el pueblo de Egipto, lógicamente. Cuando los saca, Dios sigue dando instrucciones. Cuando están en el monte Sinaí, vamos a ver una serie de instrucciones. Es más, en el monte Sinaí, que duró aproximadamente 2 años, es donde más instrucciones se dieron. Ahí se escribió Levítico, ¿no? Justamente en el monte Sinaí, ¿no? Todo el libro de Levítico se escribió ahí, ¿no? O toda la narración del libro de Levítico nos remonta a esos meses que estuvieron en el monte Sinaí, ¿no? Entonces ahí vemos todos los estatutos, sacrificios y todo lo demás. Y ahora, en el libro de Números también hemos visto una serie de instrucciones de parte de Dios, ¿no? Algunas que quizás decimos, pero ya lo hemos visto en Éxodo, ya lo hemos visto en Levítico. Sí, pero Dios sigue dando instrucciones. Y mira, es decir, Dios es tan enfático, ¿no? Tan insistente, por así decirlo, dando sus instrucciones, y aún así el pueblo pecó. ¿Cuán importante es que nosotros vayamos día a día a la palabra de Dios, donde están las instrucciones de parte de Dios para cómo tener vidas, para cómo vivir como un verdadero cristiano, como un verdadero creyente? Y aún así, créeme decir, y eso no significa que la palabra no tenga poder, pero aún así, por nuestra debilidad, a veces cometemos errores, ¿no? O caemos. Ahora, ponte a pensar, ¿qué sería si no recurriéramos a la instrucción?
¿Qué sería si Dios no hubiese dado tantas instrucciones a su pueblo y hubiese sido tan enfático? Sería peor, ¿no? Recuerda, Dios los llamó para ser un pueblo santo, porque Él es un Dios santo, pero iban a estar rodeados de pueblos y cada pueblo tenía su propia cultura, su propia ideología, su propio Dios, y lo que Dios está diciendo es, ustedes son un pueblo santo, un pueblo diferente. Lo mismo nos dicen los cristianos a nosotros. No es que ya conocía a Cristo y por tanto entonces vive la vida nada más solito, ¿no? O sea, el Señor te va a mostrar solito cómo andar, no, ha dejado su palabra. Y yo por eso aplaudo a los que se conectan cada miércoles y dan de su tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Porque podríamos hablar algo referente a tu caminar hoy. Y tú dices, Señor me ha hablado. Y te ha hablado su palabra, ¿no? Entonces, eso ha sucedido con más de uno de nosotros cuando de pronto estás ahí sin saber qué decisión tomar o estás en una lucha por ahí con alguna debilidad y te vas a la palabra, a un estudio bíblico y el Señor te habla claramente, ¿no? Entonces ves que Dios es un Dios de instrucciones. Por algo dice que su palabra es viva y eficaz, ¿no? Entonces, ya está por terminar el libro y Dios va a seguir dando instrucciones. Del verso 1 al 28 del capítulo 35 habíamos visto cómo es que ellos se iban a organizar cuando estén ya tomando posesión de la tierra prometida, cómo es que debían de separar lugares especiales para los sacerdotes levitas, ya que a ellos no les iba a tocar terrenos o herencias de tierras, ¿no? Y también habló un poco sobre los lugares de refugio para estas personas que accidentalmente pudieron haber cometido ¿cómo se podría decir? Asesinato, ¿no? En el sentido accidental, ¿no? Entonces, pero aquí va a tratar de cómo juzgar a esas personas, ¿no? Cómo juzgar a esas personas. No era tan a la ligera como que, hey, me mató, ¿no? Algo así, sino cómo juzgar. Entonces, del verso 29 en adelante vamos a ver leyes respecto justamente al asesinato, ¿no? Esta es una extensión básicamente de lo que se trata también en las leyes en el libro de Éxodo, donde también se habla de esto, ¿no? Bien, pero dice el verso 29 al 30, lo vamos a leer, dice. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicidio. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y nuevamente lo decimos, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? Es decir, decíamos, una cosa es que si era accidental, mm, si el homicidio era accidental, tenía un lugar de refugio y desde ese lugar de refugio, de pronto, de alguna manera, esperaba el juicio, ¿no? Y el juicio lo hacían los ancianos, los líderes, ¿no? Pero estos líderes cuando hacían este juicio necesitaban de testigos. No era tan simple como decir, me parece que él lo hizo y bueno, ya, ¿no? Pena de muerte, por así decirlo. Sino, si se corroboraban que ciertamente era intencionado en actitud y en ventaja de herramienta que usó incluso para matar a la otra persona y se condenaba a la persona, pero para eso tenía que haber testigos, dice, y habla en plural, ¿no? Dice, por dicho de testigos. Entonces, si hay testigos, y ahora, el ser un testigo falso también traía sanción. No era tan simple como decir, bueno, yo voy a testiguar y ya, ¿no? Ser un testigo falso también traía sanciones. Pero mira lo que dice, más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Es decir, un solo testigo no bastaba. Entonces, ¿esto de qué nos está hablando? De que sí o sí se hacía un juicio exhaustivo, de que sí o sí, para poder juzgar y condenar a esa persona, tenía que pasar por un juicio exhaustivo, ¿no? Entonces, esto nos recuerda, por ejemplo, cuando de pronto en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento, traen a la mujer adúltera ante Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el principio que estamos viendo aquí en Deuteronomio lo va a ampliar un poco más. El testigo o los testigos que venían y decían, ciertamente nosotros hemos visto que él lo ha matado a tal persona, los testigos eran partícipes de tirar la primera piedra, porque ellos habían evidenciado. Entonces era una muestra de decir, yo lo he visto, yo tengo pruebas y no me pesa la mano para poder tirar la primera piedra porque
por así decirlo, era como legal, ¿no? O sea, como que había una autoridad moral de hacerlo. Y en ese sentido, entendemos cuando Jesús les dice a estos fariseos, cuando vienen y acusan a la mujer adúltera, y, y dice que la habían encontrado en el acto mismo, ¿no es cierto? Pero no estaban siendo testigos transparentes, no estaban siendo testigos veraces. ¿Por qué? Porque el testigo veraz, si dicen haberlo encontrado en el mismo acto, en el acto mismo, debían de haber traído a las dos personas, al varón y a la mujer, ¿no? Entonces, no sé si te han notado ese detalle, ¿no? Pero solamente trajeron a la mujer, a quien habían encontrado en adulterio, y querían apedrearla, ¿no? O sea, querían tirar la primera piedra diciendo, lo hemos encontrado en el acto mismo, pero no la habían, si la habían encontrado en el acto mismo, ¿dónde está el varón, no? Entonces ya no estaban siendo sinceros del todo. Y en más de una ocasión hemos escuchado, ¿no? Una verdad a medias es mentira. O sea, y es una de las cosas con las que lucha mucho nuestra sociedad. Y es más, ahora nosotros como profesores lo vemos incluso en los colegios desde niños. El niño dice muchas veces lo que le conviene, ¿no? Y no cuenta todo lo que sucede. Y cuando como adultos indagamos un poco más, sale a la luz la verdad, ¿no? Y ahí nuestra sociedad de alguna manera está así, cada quien habla lo que conviene, ¿no? Y a veces es cierto, pero si no da la información completa, eso es mentira, ¿no? Entonces, mientras que aquel entonces Dios estaba demandando que su pueblo sea un pueblo justo y que si se va a juzgar de alguna manera a esta persona por haber matado, se aseguren realmente de que haya sido así, ¿no? De que realmente esto haya sucedido para que recién ejerzan ese juicio, ¿no? Entonces, lógicamente en los tiempos de Jesús, cuando Jesús le dijo, ¿no? El que esté libre de pecado tire la primera piedra, conocemos la historia, ¿no? ¿Qué sucedió? Cada quien para su casa, ¿no? Porque su conciencia los juzgaba, ¿no? Entonces, bien, también vemos parte de este principio cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice que cuando hay acusación contra un anciano, y se refiere contra, podríamos tomar contra un líder o un espiritual o contra una persona de edad, porque el término denota ambas cosas. Dice, cuando hay acusación contra un anciano, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, le dice Pablo, ¿no? Nuevamente, como un principio de que no tomes tan a la ligera una acusación, ¿no? O sea, hay que oír la acusación que muchas veces puede suceder, ¿no? La incomodidad de que hay que aclararlo, pero no es tan rápido como que porque alguien lo dijo, ya no. El otro extremo es como todo el mundo lo dice, entonces debe ser, también tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? La multitud de chismes tampoco hace una verdad, ¿no? También debemos cuidarnos de eso. Pero aquí vemos principios claros, ¿no? De que no debemos ser tan ligeros para juzgar. Muchas veces nuestra sociedad también sufre de ese mal, ¿no? Va a prejuzgar, ¿no? ¿No se ha dado cuenta que en nuestra sociedad sale algo en el noticiero y comenzamos a etiquetar a las personas y comenzamos luego de lo que era presunto, ahora ya es? ¿No te has dado cuenta los términos que usan los noticieros cuando dice presunto criminal, presunto, y hablan de autoridades, ¿no? Más allá del color partidario que podemos tener, y hablan de autoridades, de ministros, de congresistas, de presunto, dice, ¿no? ¿Y qué hace la sociedad? Replica esto. Pero llega un punto en el que tú escuchas donde ya la sociedad no va a decir presunto, simplemente va a decir, ah, ese corrupto. ¿Has escuchado eso? Ah, ese tal por cual. Ah, dice que hizo tal cosa. Ponle el nombre del político que tú quieras, pero lo afirma. Ahora, yo puedo decir, la sociedad está así porque no tiene a Cristo y puede tener esa ligereza de hablar. La pregunta es, nosotros como cristianos, ¿deberíamos caer en ese juego? Porque finalmente estamos hablando sobre una persona y recuerda, aquí está hablando sobre asesinato y todo lo demás, pero recordemos cómo Jesús llevó este principio a un nivel más alto cuando dijo, el que diga fatu a su hermano, ya lo mató en su mente. ¿Me dejo entender? Y nosotros como cristianos no podemos caer en ese juego de la prensa, de lo mediático, o de que el vecino dijo tal cosa o tal cosa, y comenzar a prejuzgar y luego a dar un veredicto incluso, ¿no? Pero lamentablemente a veces he visto broncas hasta entre los cristianos, ¿no? Cuando se habla de política y así a la ligera de nuestra boca sale esa corrupta o ese corrupto. En realidad, tengamos cuidado porque esa persona ni se va a enterar, pero ¿sabes? Hay un Dios
que está viendo cuán justos y objetivos somos como hijos de Dios. Entonces es algo que debemos de temer para con Dios. Estos testigos, su temor, cuando ellos afirmaban algo, sabían que lo estaban haciendo en la presencia de Jehová. Y ese era su limitante, me dejo entender. O sea, cuando ellos decían, sí, yo vi que lo asesinó, yo vi que hizo eso, ellos sabían que lo estaban haciendo en la presencia de Dios y que había ahí un Dios justo que los iba a juzgar. De ahí, después a través del tiempo, hoy en día eso lo han llevado a un acto protocolar donde las personas ponen su mano sobre una Biblia o un crucifijo y juran, ¿no? Dicen, sí, ya lo han llevado a un acto más protocolar, porque algunos incluso dicen juran por la plata, ¿no? Ahí nos damos cuenta que ya lo están haciendo por pura, puro acto protocolar, ¿no? Pero en los tiempos de Moisés, ellos tenían la presencia de Dios, la noción de Dios tan fresca, tan real, tan cercana a ellos, que nadie se podría atrever así a la ligereza de decir, sí, yo lo vi, y acusar por acusar, ¿correcto? Entonces, de la misma manera, nosotros como cristianos debemos de entender que lo que afirmamos o negamos, aunque la otra persona quizás no va a tener manera de comprobarlo, hay un Dios que está esperando en nosotros que salga siempre verdad, que salga sinceridad, ¿no? Entonces, eso podemos sacar esos principios de estos pasajes, ¿no? Verso 31, mira lo que dice, ¿no? Dice, también para entrar en contexto, en Éxodo nos habla de que cuando había un agravio, por ejemplo, un robo, la ley en Éxodo decía lo siguiente, ¿no? De que la manera como se juzgaba cuando una persona robaba a otra persona, por ejemplo, o cuando había un agravio de terreno o le incendió por accidente sus granos, lo que la ley o por accidente hizo daño a su ganado, había una ley, ¿no? Y eso se le llama la ley de la restitución o la retribución. No había cárcel en aquel entonces, y es interesante porque en el pueblo de Israel no vemos lo que venía a ser cárcel. Básicamente la ley juzgaba, o ellos juzgaban, decían, era la restitución, que si tú dañaste tal cosa a tu hermano, le robaste, tienes que devolverle, a veces hasta cuadruplicado, porque la ley lo decía. O sea, se llama la restitución, de tal manera que el agraviado veía que le están compensando el agravio que le han hecho, ¿no? Eso no vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día te roban algo y dice, como no pasó 2,000 soles, el que te robó pasa 24 horas en la carceleta y luego sale, pero nadie te volvió el daño. Pero aquel entonces la ley juzgaba ¿para qué? Para restituir al agraviado, ¿te das cuenta? Entonces era distinto. Pero había ciertas cosas que no se podían restituir de una manera monetaria. Y de eso justamente va a hablar aquí en este versículo. A esa restitución lo llamaban rescate o pago. Mira lo que dice acá. Y no tomaréis precio por la vida del homicida. Es decir, si era un homicidio comprobado, ahí sí no aplicaba esta ley de la restitución. En el sentido de que te voy a dar tanto, un monto para que el delincuente no sea condenado, sino ahí sí no aplicaba, dice. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Entonces, para los que acaban de ingresar, estamos en Números capítulo 35, verso 31 y 32. Entonces, dos cosas se está aclarando. Uno, que el homicida comprobado no podía ser rescatado mediante un pago monetario. Y también aquella persona que accidentalmente había matado a alguien y estaba en esta ciudad de refugio, por así decirlo, salvaguardando su vida, ¿no? De la venganza de los familiares del agraviado. Lo habíamos visto la semana pasada donde decía, ¿no? Tenía que quedarse en esa ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muera, ¿no? Él tampoco podía cobrar su libertad diciendo, bueno, le pago tanto y retorno a mi ciudad. No, igual, esas dos cosas se tenían que cumplir sí o sí. Si era condenado por homicidio intencionado, ¿ya?
y si era condenado por homicidio no intencionado, ¿no? Entonces, en ambos casos tenían que cumplir sí o sí. Y lo que nos está enseñando que la vida no tiene un valor monetario, me dejo entender, la vida de aquella persona a quien le han quitado la vida, sea accidental o sea intencionado. Entonces, había un juicio, ¿no? Y que eso no tiene un valor monetario. No, no había rescate por eso. En cambio, si le robaba su ovejita, y sí, págale la ovejita y algo más, ¿no? Pero la vida no, ¿no? Entonces, básicamente nos enseña eso, ¿no? Verso 33 dice, va a hablar de la urgencia con el que debe de juzgarse este tipo de actos, ¿no? O sea, no era algo tan a la ligera. Mira lo que dice el 33 al 34, dice. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque está la sangre, dice, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre de que fue derramada en ella, dice, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, dice Dios, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Y cuando dice la tierra no se está refiriendo en sí al terreno, sino al pueblo. Si el pueblo o los líderes del pueblo no juzgaban este acto de homicidio y dejaban impune, se llama, ¿no? Al que lo hizo, sea accidental o sea intencionado, ya sabemos cuáles eran las sanciones, y no juzgaban, eso dice, contaminaba, ¿no? O sea, como hay uso de una palabra, dice, amancillará, dicen. Entonces, eso corrompía a la sociedad. Y eso es cierto, ¿no? Hoy en día podemos ver también eso, ¿no? Que la impunidad corrompe una sociedad, ¿no? Lo vuelve en tierra de nadie. Entonces, si las autoridades tomaban esto a la ligereza, estarían camino, pues, a corrompir la sociedad, ¿no? Y está diciéndoles eso, justamente. Tengan cuidado, ¿no? Que sean exhaustivos en el juicio y que sean prontos también, la prontitud que deben tomar acciones los líderes, ¿no? Entonces, básicamente Dios está eso, ¿no? Está salvaguardando la pureza y está salvaguardando que la impunidad no corrompa la sociedad, ese pueblo santo que Él está llamando, ¿no? ¿Por qué? Porque en las otras culturas vamos a ver todo lo contrario. Entonces, Dios está llamando a que su pueblo sea un pueblo diferente. Yo digo, ¿cuánto más hoy en un contexto de iglesia, ¿no? Lo que hace la sociedad muchas veces nosotros no lo podemos controlar, escapa de nuestras manos, pero sí de las cosas que puedan suceder en el entorno familiar, como cristianos que somos, o en el entorno de la congregación. Quizás no necesariamente va a suceder homicidio, ¿no? O sea, no, eso no es, ya si sucede eso, definitivamente, llévenlo, denúncialo, ¿no? Pero me refiero a otros tipos de situaciones que podrían suceder, como injusticias que podrían suceder dentro del hogar, dentro de la familia y dentro de la iglesia, ¿no? Debemos entender que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, ciertamente es un Dios de misericordia, pero también no debemos de tomarle el agravio con ligereza, ¿no? Somos llamados de alguna manera a juzgar, pero no a juzgar, a condenar, sino a juzgar es a discernir conforme a la palabra de Dios si es que sucediera algún agravio, ¿no? Eso es lo que de pronto Pablo exhorta, por ejemplo, a la iglesia de Corintio, ¿no? La iglesia de Corintio, en el capítulo 6 vemos cómo es que de pronto, o previo al capítulo 6 incluso vemos cómo es que de pronto en la iglesia de Corintio había un pecado que no se oía ni siquiera entre los corintianos, es decir, no se oía siquiera allá afuera en la sociedad corrompida, pero dentro de la iglesia estaba, ¿no? Era un pecado de inmoralidad, ¿no? Y Pablo les dice, y ustedes se envanecen de eso más allá de lamentarse. Y les enseña a juzgar, ¿no? Dice, pero yo ya he juzgado, dice. Y no está diciendo que lo he condenado, sino que ustedes ya saben que a través de la palabra de Dios eso no está bien, ¿no? Más adelante, en Corintios capítulo 6, verso 8, habla de no cometer el agravio o defraudar, y cuando habla de defraudar, incluso habla en términos, ese término es monetario, ¿no? A los hermanos. Entonces, y cuando estudiamos esto los domingos decíamos, ¿no? Eso no sucede ni en el mundo. Muchas veces a tu pataza no le vas a fallar, ¿no? Algo así. Cuanto más a tu hermano, ¿no? En Cristo. Entonces, y cuando Pablo exhorta a los corintios de que no deberían de cometer agravio
o defraudar al hermano, a la familia en la fe, Pablo los lleva a un punto incluso de decir, ¿no? En el verso 9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo, te estás portando como un injusto. En otras palabras, Pablo, a las personas que cometen un agravio en la congregación, en la familia de la fe y defraudan, le está diciendo, te estás comportando como un injusto, ¿no? Y le da toda la lista de los que no van a entrar al reino de los cielos, ¿no? Y no es que Pablo está cerrando con esa lista, sino lo que está diciendo, las personas por ser injustos son así, y por eso no van a entrar al reino de los cielos. Y les da una lista, ¿no? No es rey, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, borrachos, y todo ello dice, no heredará el reino de Dios. No por hacer eso, sino porque ellos son injustos en el sentido de que no han recibido la justicia de Cristo y por eso viven así, ¿no? Ellos no van a entrar al reino de Dios porque no han sido justificados por Cristo. No porque dejen de hacer eso, ¿no? O sea, alguien podría decir, yo no soy borracho, yo sí entonces ingreso. No, no, no. Sino, Pablo lo está comparando al cristiano y le está diciendo, no cometas agravio a tu hermano, no defraudes a tu hermano, porque te estarías comportando como un no creyente. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo es que Dios, ese Dios de misericordia de quien hablamos tanto, de ese Dios de amor de quien hablamos tanto, pero también es un Dios justo, es un Dios santo, ¿no? Y Dios mismo está demandando que su pueblo sea justo cuando tenga que juzgar y sea pronto cuando tenga que juzgar, tanto como lo estamos viendo en Números, como también Pablo habla en 1 Corintios capítulo 6, ¿no? Entonces, bien, entonces, ¿qué reflexión sacamos de todo esto? De que somos llamados a ser justos, lógicamente en Cristo, pero también en nuestra manera de vivir. Si por ahí tenemos cierto arrastre de la vieja vida, tenemos que ir expectorándolo, sacándolo de nuestra vida, ¿no? En el mundo puede haber mi cuate, mi brother, mi pata, y le paso por alto tantas cosas, y bueno, ¿no? Eso es en el mundo, pero como cristianos tenemos que aprender a ser objetivos muchas veces, ¿no? Y a veces cuesta, ¿no? Porque a veces eso es confrontar, eso muchas veces es eh, hablar con la verdad, muchas veces va a hacer que la otra persona entre en vergüenza o no reaccione de la manera correcta, pero como cristianos tenemos que aprender a tener esa sabiduría para decirlo con amor, lógicamente, ¿no? No para condenar, pero sí para restaurar. Porque si no somos claros en eso, vamos a ser parte de un cristianismo light, ¿no? Un cristianismo a medias y no va a haber cambios, ¿no? Bien, ahora sí, capítulo 36, nos vamos de largo. El capítulo 36 son 13 versículos y básicamente habla sobre un problema que se estaba dando en cuanto a la heredad, ¿ya? En cuanto a la heredad. Y tú dices que aquí van a hablar problemas. Sí, se daba un problema, y para mí no es un problema, sino más bien muy por lo contrario. Este problema en cuanto a la heredad que se va a dar, nos habla de que Dios va a cumplir sí o sí su promesa. Porque el hecho de que ya se esté anticipando a un problema que va a suceder o está sucediendo en cuanto a la heredad, y cuando hablan de heredad, se están hablando de la heredad que ellos van a tener en la tierra prometida, pero aún no están en la tierra prometida, ¿no? Y entonces estar hablando de qué voy a hacer cuando se pincha la llanta del carro que aún no tengo, eso es fe, ¿no? Porque al menos ya estoy hablando qué voy a hacer cuando se pincha la llanta del carro que aún no tengo. ¿Me dejo entender? Eso mismo está sucediendo con el pueblo de Israel, ¿no? Todavía no están en la tierra prometida, pero ya están hablando de cómo resolver los problemas que van a tener cuando estén en la tierra prometida. Entonces, eso requiere fe, ¿no? Porque el que no tiene fe diría, ni siquiera tenemos la tierra prometida, estamos hablando de cómo resolver los problemas. Es como escuché tiempo atrás, dice que en un lugar donde había mucha sequía, los pobladores, los hermanos se reunían en la congregación y oraban que llueva, ¿no? Porque cuando llueve, los cultivos de pronto van a tener buen cultivo, ¿no? Van a tener granos, van a tener papa y todo lo demás, y eso es progreso, es comida, ¿no? Y ellos oraban, ¿no? Dice, oraban hasta que una abuelita también fue a orar, pero la abuelita llevó su paraguas, ¿no? Entonces, dicen, abuelita, ¿por qué has traído tu paraguas? Le dijeron, ¿no? Tus paraguas. ¿Saben qué es un paraguas? No, una sombrilla, ¿no? ¿Por qué has traído tus paraguas? Le dijeron.
¿Cómo no voy a traer? Les dijo, hombres de poca fe. ¿No estamos orando para que llueva? Entonces, si estamos orando para que llueva, tengo que andar con mi paraguas, pues, porque si llueve me voy a mojar. Y la abuelita les enseñó que es tener fe, ¿no? O sea, muchas veces oramos por cosas, pero no creemos en lo que estamos orando. Y lo mismo sucede con ellos, ¿no? Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, aún no la tienen, pero el Señor ya les está mostrando cómo resolver problemas de heredad cuando estén allá. ¿Me dejó entender? Lo que te decía, ¿no? O sea, aún no tienes el carro, pero ya ve aprendiendo manejo, ¿no? Algo así. No, pero ¿cuándo será? Aprende manejo. Entonces, bien, entonces dice el verso 1 al 2, vamos a ver el trasfondo de qué es lo que sucede. Mira, dice, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Recordemos, Manasés es de la tribu de José, es uno de los hijos de José. Entonces, de esta tribu es lo que sucedió esto, ¿no? Dice, de las familias de los hijos de José. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Y hablaron delante de Moisés, ¿no? Dice, mira, vienen delante de Moisés, todavía no tienen herencia, todavía nadie entra a la tierra prometida, pero ya van a ir donde Moisés ya a hablar sobre su herencia, ¿no? Dice, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese tierras a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que de la posesión de Zelofejat, nuestro hermano, dice, nuestro hermano, a sus hijas. Entonces, ¿qué sucedió? Esta historia, la primera parte lo vemos en Números 27, del 1 al 11. Luego lo lees, ya lo habíamos estudiado. Básicamente, Zelofejat, que era hermano de estos hombres que están hablando, solo tenía hijas, no tenía hijos. Y la heredad se daba al hijo. La heredad pasaba de generación en generación, pero a través del hijo, no de las hijas. Y en Números 27, 1 al 11, ellos fueron con este mismo asunto donde Moisés. Y le dijeron, ¿no? Con que todos van a recibir tierras. Pero estas hijas están aquí, ¿y por qué ellos no van a recibir? ¿Y acaso porque su padre murió? ¿Y acaso porque su hermano también? ¿O porque no tienen hermano? ¿Acaso ellos no son hija de su padre? ¿Acaso ellos no son del linaje de José? Y fueron y hablaron donde Moisés, ¿no? Y Moisés dijo, verdad, no lo había pensado, ¿no? Déjeme consultar, dijo Moisés. Moisés fue, consultó a Dios y Dios dijo, ellas van a recibir su heredad. Entonces, asunto resuelto, entre paréntesis, ¿no? En Números 27, 1 a 11. Se determinó que estas mujeres, y de ahí en adelante se armó el precedente, que las mujeres que no tuviesen hermano varón, ellas recibirían la herencia, ¿ya? Y entonces aquí están justamente manifestando eso, ¿no? Con que vamos a tener tierra prometida ya, pero ellas también van a recibir su herencia. Pero ahora viene el problema, ese es el trasfondo. Ya está claro que ellas van a tener su herencia. Mira lo que, esto conlleva un problema, dice. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las tribus de los hijos de Israel, o sea, si ellas se casan con personas, varones de otras tribus, pero de Israel, no de la misma tribu de José o de Manasés, sino de otra tribu, de Judá, imagínate, ya que, mira, dice, la herencia de ellas será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu que se unan y serán quitadas de la porción de nuestra heredad. ¿Qué sucedía? Normalmente, por eso es que los varones son los que heredaban, ¿no? Para mantener el orden. Y los varones, cuando heredaban, ellos seguían transmitiendo su herencia a través de los hijos, ¿no? Y las esposas eran coherederas, ¿no? Entonces, pero ellas no podían heredar por su lado, ¿no? Pero sí hizo la excepción para estas mujeres, pero dicen, si ellas son mujeres, tienen herencia que está en las propiedades de Manasés, en las propiedades de José, pero de pronto se casan con los hijos de la tribu de Judá. Como se van a casar, esta herencia que le correspondía a ellos tiene que pasar al varón, porque cada familia tenía una sola herencia, no se podía hablar tu parte y mi parte, ¿no? Entonces nuestras tierras que son de Manasés van a pasar a ser tierras de Judá. Y así las tierras de Manasés se va a ir perdiendo, ¿no? O sea, era un riesgo, no solo en Manasés, porque si sucedía en otras tribus igual, ¿no? Y se generó un problema, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Verso 4 dice, y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos,
y así la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Y justamente, ¿cuándo se daba todo este acto? En el jubileo. El jubileo era cada 49, cada 7 años, cada 49, casi 50 años. Por eso que de ahí viene mi jubilación, 50 años. ¿Correcto? El año de jubileo era el año 50, después de 7 periodos de 7. 7 por 7, 49. El siguiente año, jubilación. Entonces ahí había como una especie de que cada tierra volvía a sus orígenes. Ya, cada tierra, así sean compras, lo que fuese, volvía a sus orígenes que se había dado el reparto cuando ellos ingresan a la tierra prometida. Tal como se dio el reparto, así tenía que continuar el mapa. Entonces decían, ¿y cómo vamos a hacer? Porque estas mujeres eran de esta tribu, se casaron con el otro, pasó al otro y luego va a volver al otro, como que pierden su herencia. Y nuevamente se lo pusieron difícil para Moisés, ¿no? Mira lo que dice el verso 5. Entonces Moisés mandó, ahí está la respuesta, ¿no? A los hijos de Israel por mandato de Jehová. En Números 27 vimos que Moisés dijo, un momentito, voy a ir a consultar. Aquí no vemos ese detalle, pero dice por mandato de Jehová. Significa que Dios le había dado esta revelación o Dios le había dado esta respuesta, ¿no? No sabemos si en ese momento él consultó o en la primera consulta le dio todo y él no especificó, ¿no? Entonces, ahora Moisés va a aclarar, dice. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente, o sea, están en lo correcto, dice. O sea, lo que están planteando está bien, dicen ellos, ¿no? O sea, no están diciendo nada descabellado. Es constitucional, mejor dicho. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejat, o sea, acerca de la herencia de estas hijas, ¿no? Diciendo, cásese como ellas les plazca, pero en la familia y la tribu de su padre se casarán. ¿Cuál era la solución? Que se casen en un entorno de su propia tribu, ¿no? Entonces, de esa manera no había un salto de herencia para otra tribu y el mapa continuaba igual, ¿no? Entonces, ahí vemos la sabiduría de parte de Dios y la justicia de parte de Dios. Estas mujeres van a tener su herencia, pero su ayuda idónea tiene que ser de su propia tribu, ¿no? Y así va a ser. Para que la heredad de los hijos de Israel no se traspase de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. ¿Te das cuenta? Cada jubileo todo volvía a su estado original. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la tribu y la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, para que todo permanezca como al inicio. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. ¿Te das cuenta? Entonces vemos sabiduría de parte de Dios, pero también justicia de parte de Dios. Y yo meditaba, ¿no? Decía, ¿de qué manera podemos aplicar esto a nuestra vida? O sea, decía, porque ni herencia tenemos, por así decirlo, ¿no? Entonces decía, ¿de qué manera podemos aplicar esto a nuestra vida? Y vino algo interesante a mi corazón, ¿no? ¿Cuánta razón tiene la palabra? Hoy en día quizás, no sé si tú has leído este pasaje, está en un Salmos, no tengo el Salmos exacto, debe ser 30 y tantos, donde dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, el fruto del vientre. Hoy en día, el cristiano, ya siendo cristiano, muchas veces encuentra problemas en la crianza de sus niños, por lo general, cuando no van a coincidir en la manera de criar al hijo. Y por lo general esto va a tener mayor probabilidad de encontrar conflictos. ¿Sabes cuándo? Cuando uno tiene una manera de pensar como cristiano y la otra persona piensa más como no cristiano. Y ahí viene un tira y jala. ¿No se está dando cuenta? ¿Cuánta sabiduría tiene Dios cuando dice no os unáis ayudo es igual? Cuando entendemos no os unáis ayudo es igual, incluso va a tener implicancias en la crianza de los hijos. Porque si ambos son temerosos de Dios, entonces criarán a sus hijos en ese temor de Dios, entendiendo que es herencia de Dios. Pero si ya siendo cristiano, de pronto, jóvenes, ¿no? Sobre todo los jóvenes, tomo esa alocada decisión de decir,
porque me gusta o por la fisonomía, por el físico, me voy a emparentar, voy a casar con una persona que no tiene los mismos principios bíblicos, entonces cuando justamente más adelante vengan los hijos, se va a dar este tirijala. Porque mientras tú quieras llevar a tus hijos a través de los valores y principios cristianos, la otra persona va a también querer llevar a sus hijos bajo sus propios principios. Y al final el hijo va a estar para acá, para allá, para acá, para allá. Por un lado, escuchando los cantos para Dios y por otro lado, ya te imaginas, ¿no? Y vamos a ver esa lucha, ¿no? Si aún siendo cristianos muchas veces por el trasfondo que tenemos de crianza, de familia, de niñez, hay ciertos roces, y eso lo saben los que son padres, ¿no? No, porque cada quien nos han criado de una manera, siendo cristianos, pero ¿qué es lo que nos une finalmente como padres? Es Dios, ¿no? Al final buscamos hacer lo que agrade a Dios y lo que realmente sea de bendición para nuestros hijos, ¿no? Si siendo cristiano se da eso, imagínate cuando uno de ellos no es creyente o cuando uno de ellos no considera a Dios para su familia, para su diario vivir y la otra persona sí, viene un tira y jale. Entonces, si aún no estás casado, estás a tiempo. Si ya estás, encamina a tu familia hacia los principios divinos, ¿no? Y camina a esa persona, ora por esa persona que quizás no se ha convertido, ¿no? O está alejada del Señor, ora, ¿no? Porque la idea es que todos puedan caminar hacia una misma dirección y esa dirección es agradar a Dios, incluso con la familia, e incluso en la manera como criamos a nuestros hijos, ¿no? Bien, entonces eso que vino a mi corazón mientras yo decía, ¿de qué manera aplicamos esto a nuestra vida? Tenemos una mejor herencia que son nuestros hijos. Entonces, sepamos tomar decisiones acertadas, con sabiduría, con justicia, ¿no? Bien, verso 10 dice, como Jehová mandó a Moisés, así hicieron a las hijas de Zelofejat, y así Malá, Tirsa, ahí están los nombres, si quieres tener nombres para hijas, ahí están, ya, dice Malá, un nombre ya, y Malá, imagínate llamarle a tu hija Malá, y en Mala serías, que lo llamas Malá. Tirsa, no es Tilsa, es Tirsa, Ogla, Milca, Noa, hijas de Zelofejat, ¿no? Se casaron con hijos de sus tíos padres, de sus tíos paternos, ¿ah? Entonces fue en el mismo contexto familiar. Ya dice, y se casaron en la familia los hijos hijos de Manasés, hijos de José, ¿no? Entonces, de esa tribu eran, pues. Y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Se evitaron de conflictos o futuros conflictos. Se anticiparon. Y lo interesante, que todavía no tenían la herencia. ¿Te das cuenta? Todavía no tenían la herencia, pues ya estaban anticipados. Quizás dice, pastor, está hablando de criar hijos, de matrimonio. Sí, pero por fe, pues. Por fe ya tú puedes ir determinando en tu corazón de qué manera incluso va a traer implicancias cuando tú no te unes a es igual, sino a una persona que ame a Dios al igual que tú. Jóvenes, ¿no? Sobre todo. O sea, por fe. Es algo que quizás todavía no estás viviendo, pero el Señor ya te está mostrando, ¿no? Verso 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés. ¿Te das cuenta? Mandamientos, estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ese énfasis, ¿no? Campos de Moab, colinda, junto al Jordán, frente a Jericó, es decir, a puertas de la tierra prometida. Este libro, capítulo 1, comenzó en el monte Sinaí. Y del monte Sinaí hicieron el primer censo y emprendieron la marcha después de una serie de estatutos en los primeros capítulos. Y emprendieron esa marcha hasta que llegaron a un punto donde enviaron los espías, estaban cerquísima, enviaron los espías, a 12 espías, a ver cómo está la tierra prometida. Y de estos 12 espías predominó la mayoría, como dicen, ¿no? Los 10, ¿no? Los 10 que dijeron, no, que nos han, esto es estafa prácticamente, dijeron, ¿no? Somos como langostas, nos van a matar y todo. Y ese acto contagió al pueblo y esa incredulidad del pueblo que incluso quisieron bajárselo, por así decirlo, a Moisés del liderazgo, los llevó a estar 38 años dando vueltas en el mismo desierto. Mira,
Del monte Sinaí a ese lugar donde envían los espías, cuestión de semanas. Y después de ese hecho, 38 años dando vueltas y vueltas hasta filtrar toda una generación, es decir, hasta que muera toda una generación. Y ahora los que están frente a la tierra prometida, frente a Jericó, ya es la nueva generación. Los que eran menores de 20 años, que ahora ya son adultos. Y Dios ha juzgado la incredulidad del pueblo, ha filtrado la incredulidad, ha sacado el Egipto que tenían dentro de su corazón. Y dentro de ese proceso hemos visto rebeldía, quejas, que al maná lo llamaban pan débil o pan blando, pan delgado, no los saciaba, Dios les dio gornicias hasta que boten por las narices, tenemos sed, queja tras queja, murmuración, hijos de Coré, se juntaron con las mujeres moabitas y una serie de pecados, vuelta y vuelta, hasta que vimos el último censo, y cuando vemos en el último censo, o en el segundo censo, vemos que no habían avanzado en nada, ni siquiera en números. ¿Y qué nos quiere enseñar toda esta historia, ya que estamos cerrando? Lo que nos está queriendo enseñar es que muchas veces Dios nos salva, nos saca de esclavitud del pecado, ciertamente. Conocemos el evangelio, entregamos nuestra vida a Cristo, pero por nuestra falta de fe muchas veces como cristianos no avanzamos. Damos vueltas en el mismo asunto. Y como que la historia se vuelve y se vuelve a repetir. Y pasan los años y sigue y sigue. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque hay rebeldía en nuestro corazón, o porque preferimos la carne antes que lo espiritual. Ellos prefirieron en más de una ocasión la carne más que lo espiritual, más que confiar en Dios. Un ejemplo tenemos en esas 2,5 tribus que se van a quedar justo aquí, frente al Jordán, justo frente a Jericó, por conformismo, por decir, aquí también ya hay pasto para nuestro ganado, parece bueno, ya no nos den herencia al otro lado. Y todo esto nos enseña que como cristianos muchas veces podemos caer en eso. Mientras que el Señor lo que demanda de cada uno de nosotros es que le sigamos día a día y que nuestra confianza esté en Él, en lo que Él ha dicho y en lo que Él hará. Y que le creamos y que no nos pongamos nuestros ojos sobre el lugar donde estamos, o que no pongamos nuestros ojos mirando hacia atrás, que sin Cristo como que podía darme ciertas libertades, sino que pongamos nuestros ojos, como dice, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y a eso ha sido llamado, de esa manera ha sido llamado a vivir un cristiano, teniendo la mirada en las cosas de arriba y no necesariamente en las cosas de abajo, como que si nos vamos a quedar toda una vida acá. Nuestro futuro está ya con Él, nuestro destino está ya con Él. Pero mientras estemos aquí, Dios nos llama también a avanzar y no a dar vueltas en el mismo asunto, a avanzar. Recuerda lo que dijimos en algún momento, cristiano que no avanza retrocede, y eso está claro. No puede decir, todo estoy igualito, no pasa nada. A mí la verdad me causa cierta nostalgia o pena cuando de pronto veo que uno que otro hermano está declinando en su servicio, en su congregar, y les pregunto, ¿qué tal, cómo vas? Y me responden bien. Me causa cierta nostalgia decir, ¿cómo puedes considerar que estás bien? O sea, me dejo entender, ¿no? O sea, no puedo considerar que estoy bien cuando sé que no estoy avanzando en las cosas del Señor. O sea, cuando justamente las preguntas que el Señor muchas veces hace en nuestra vida también es para hacernos reflexionar y decir, Señor, necesito de ti. O sea, necesito buscar de ti para salir de este hoyo. Pero muchas veces nos negamos con un solo bien, ¿no? Cada mañana yo creo, y cada día el Señor nos pregunta, ¿cómo estás? Y nuestra respuesta debe ser, dependiendo de ti. Porque mientras más reconozcamos que somos débiles, vamos a ver cómo obra su poder en nuestra vida. Pero si nosotros decimos, estoy bien, bueno, estoy bien aferrado de ti, Señor, y no me voy a soltar. Es distinto. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, y por cómo es que tú nos has ministrado a través del estudio del libro de Números, Señor. Cada lección, Señor, tú has hablado en nuestro corazón. Y a lo mejor, Señor, hoy no recordamos, Señor, textualmente lo que hayamos aprendido en algún momento, semanas o meses atrás, Señor. Pero sabemos que fue necesario, Señor. Así como ese alimento, Señor, físico que quizás no recordamos que comimos el mes pasado,
pero sabemos que fue necesario ese día. De la misma manera, Señor, tu palabra fue necesario en cada etapa de nuestra vida, Señor. Y hoy cerramos el estudio de números, pero con la expectativa, con el corazón, a abrirnos, Señor, al siguiente libro, Señor. A que tú nos ministres, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor, del libro de Deuteronomio, Señor. Bendice a cada persona que estuvo desde el inicio hasta el final, Señor, y a los que se fueron añadiendo, Señor, y que cada uno de ellos disponga su corazón, Señor, a asumir el nuevo reto, Señor, de continuar estudiando tu palabra del libro de Deuteronomio, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra siempre te dan para ti, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado a la